que continúa con nosotros porque sabe que vamos a hablar de sus manos. Tal vez a usted le molesta la muñeca, les tienen como entumecidos los dedos y puede ser a raíz de su profesión. No sé, que usted pasa tecleando todo el día, cosiendo, contando billetes, depende de lo que usted haga. Probablemente tenga ese dolor, esa manifestación con mayor frecuencia. Así que el doctor Juan Diego Díaz es ortopedista y especialista en cirugía de mano y nos explica. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Doctor, ¿por qué aparecen esos dolores? ¿Qué es lo que provoca ese malestar? ¿Es que está como entumecida la mano, que me duele, que a veces hasta me cuesta agarrar ciertos objetos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, es importante saber que tenemos nervios en toda la extremidad, ¿verdad? Tenemos, por explicarlo tal vez de una manera más sencilla, una instalación eléctrica en toda nuestra extremidad que viene desde la columna cervical y de aquí se va a trasladar hasta prácticamente todo lo que es los músculos de la mano. Okay. Entonces hay una patología muy frecuente, que es la más frecuente de atrapamientos o de compresiones en los nervios periféricos, que es el túnel del carpo. Doctor, nosotros tenemos aquí unos cablecitos y tal vez podemos manifestar esto de los nervios que usted, o representar en este caso lo de los nervios. Vamos a poner esto por acá para que usted nos diga qué es exactamente. Como el ejemplo que utilicé con la instalación eléctrica, ¿verdad? Vamos a utilizar estos cables y los vamos a poner de manera representativa en tu mano acá. El nervio mediano, que es el nervio que se afecta en la patología del túnel del carpo, viaja exactamente en esta dirección. Aquí tenemos un ligamento, que es un ligamento fibroso, bastante grande, por donde pasa el nervio, como decir que tuviéramos un puente y por debajo pasa el agua de un río. ¿Okay? ¿Qué pasa si ese puente se nos colapsa o se nos cae encima del río? Vamos a tener, vamos a tener compresión, vamos a tener síntomas debido a que esa transmisión sobre estos cables va a ser interrumpida en esta zona de la mano. Entonces, vamos a empezar a tener todos los síntomas que ya mencionaste. Vamos a tener síntomas de entumecimiento, de pesadez de la mano, pérdida de fuerza. Los dedos inflamados pueden tener todo ese tipo de síntomas relacionados con esta compresión, ¿verdad? Ok. Doctor, ¿en qué consiste el tratamiento para este mal? Porque son muchas las personas que padecen y principalmente a raíz de su profesión. Claro, ya lo mencionaste, la mayoría de los pacientes son pacientes que teclean todo el día, que trabajan acomoda cajeros, acomodando paquetes, constructores con máquinas de perforación, con trauma repetitivo. Eso va a provocar cambios en el túnel del carpo, aumentar la presión a este nivel y vamos a tener una mayor compresión sobre el nervio. Okay. ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, cuando son los casos iniciales y estamos pensando en que un paciente tiene túnel del carpo, podemos empezar a tratarlo con medidas conservadoras como las férulas. Estas férulas se utilizan principalmente en la noche para que el paciente adopte una posición neutra. No sé si nos la colocamos. Sí, claro. ¿Y esto qué me permite entonces, doctor? ¿Alivia el nervio? Esto va a permitir que el nervio, esto si quiere me lo voy a poner por acá, perfecto. Para que esto va a permitir que el nervio y se ajusta aquí. Exactamente, lo vamos a ajustar de acuerdo a la medida. Entonces, cuando dormimos, que es donde aumenta más la presión sobre el nervio en el túnel del carpo, esto nos va a mantener la muñeca en una posición estable. ¿Por qué? Porque cuando dormimos a veces acostumbramos a dormir sobre la mano, extendida o flexionada, y eso va a aumentar la presión a este nivel. Con esto nos aseguramos de que el nervio va a estar completamente relajado, va a estar en una posición donde no va a estar afectado, ¿verdad? Entonces eso nos va a disminuir. Iniciar con una férula nocturna, exactamente. Okay. Otras, durante el día no, entonces, doctor. No, porque si son pacientes que están trabajando con sus manos y todo, es muy difícil que lo vayamos a hacer de esta manera. Doctor, los ungüentos, porque hay gente que dice, no, es que si yo me pongo una cremita que me da mentolado, como ese fresquito me alivia. ¿Qué pasa en esos casos? Eso nos puede ayudar, exactamente. Inicialmente nos puede dar alivio, porque al haber inflamación y tener un poquito de calor sobre la zona, eso ya nos va a hacer sentir bien, porque muchos de estos ungüentos son hechos de mentol, son refrescantes, entonces la persona va a tener cierto alivio. No es la solución al problema, a la compresión del nervio, pero nos puede dar un alivio sintomático, temporal, exactamente. Igual la terapia de lo que son las terapias con compresas, tal vez son un poquito más grandes, pero
las vamos a colocar sobre la zona afectada y eso nos va a dar alivio en cuanto a lo que son las respuestas inflamatorias de la mano. Okay. Entonces nos va a dar mucha mejoría. Doctor, ¿qué pasa ya cuando necesitamos recurrir a la cirugía? ¿En qué consiste esta cirugía? Y tal vez representarlo, no sé, si se puede, con los cablecitos para que la gente le quede claro, ¿verdad? Si ya su médico valoró que tiene un síndrome de túnel carpal y todos los síntomas son debido a esto, entonces, y tomamos la decisión de hacer una liberación de ese nervio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El ligamento del carpo que se encuentra en esta zona de acá, y el nervio va a pasar exactamente acá, lo vamos a tener que liberar. Entonces hay básicamente dos formas de hacerlo. Una forma es abierta, vamos a hacer una incisión sobre ese ligamento y vamos a liberar estos cablecitos, estos nervios, para que otra vez la mano tenga su función normal, el nervio pueda transmitir todos los impulsos que vienen del cerebro y podamos tener nuestra función. Liberarle esa compresión, que era lo que tenemos ahí. Molestia. Entonces lo vamos a cortar, vamos a cortarlo con una incisión y con bisturí, etc. Hay otra forma, que es la que estamos utilizando ahorita, es endoscópica, se llama una cirugía endoscópica. Vamos a hacer una pequeña incisión en la muñeca y vamos a introducir un lente, que con ese lente podemos ver el túnel por debajo, lo vamos a ver por debajo, y con una cuchilla vamos a cortarlo viéndolo por una cámara, vamos a hacer el corte de ese ligamento. Entonces con eso que sería una cirugía más pequeñita, por lo menos la incisión más pequeña. Exactamente, doctor. Es una incisión más pequeña, menos invasivo, tiene menos complicaciones y la recuperación es bastante buena. Muy bien, doctor Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer tenerlo acá en nuestra casa. Vamos a hacer una pausa comercial.